La única manera de hacer una gran labor es amando lo que haces. Licenciada, a continuación vamos a tratar el tema sobre la historia clínica pediátrica. Nuestro grupo está conformado por Kelly Cachimuel, Darley Calderón, Andrea Martínez, Gabriela Perugacci y mi persona, Grace Guerrero. La historia clínica pediátrica es un documento escrito médico-legal en el que se registran los antecedentes biológicos, patológicos y evolutivos del niño. Dentro de lo que son las características, este documento es individual, tiene que ser ordenado, veraz, objetivo, claro, analítico y congruente. Es imprescindible para el control de la salud y el seguimiento de la enfermedad. También ayuda a la detección precoz de problemas relacionados con el crecimiento, desarrollo y nutrición. Ayuda a realizar una exploración del estilo de vida y del ambiente donde se desarrolla el niño, y sobre todo a la prevención de futuras enfermedades. La historia clínica pediátrica está compuesta primeramente por los datos de identificación del paciente, en donde constará el nombre, la edad, el sexo, la religión, el teléfono y los datos por parentesco o por confiabilidad de la persona que acompaña al paciente a la unidad de salud. En este apartado se debe anotar textualmente lo que dice el paciente o los padres, es decir, los datos objetivos. Que es la narración clara y cronológica del problema, haciendo énfasis en la aparición, en el entorno, manifestaciones y tratamientos, y describiendo minuciosamente los síntomas. Incluyen la historia prenatal, la historia de nacimiento, la historia natal y la historia neonatal. En la historia prenatal se toma en cuenta los acontecimientos sucedidos antes del nacimiento. En la historia del nacimiento se evalúa dificultades antes, durante y después del parto. En la historia natal se evalúa la naturaleza del trabajo de parto, en especial del periodo expulsivo. En la historia de la alimentación se toma en cuenta información sobre la lactancia materna, como el número de tomas y frecuencia, y si el niño está consumiendo o no vitaminas. En la historia del crecimiento y desarrollo se evalúa el periodo de lactancia e infancia, si el niño tiene retraso de crecimiento físico, psicomotor e intelectual. En el crecimiento y desarrollo se toma en cuenta si el niño es capaz de sostener la cabeza, si se da la vuelta, si se sienta solo, si es capaz de caminar sin ayuda, si dice sus primeras palabras, si se mantiene de pie. En el desarrollo social se evalúa los patrones del sueño, el control de esfínteres, el lenguaje, hábitos, disciplina. En enfermedades de la infancia, sirve para determinar enfermedades específicas y saber si el niño ha estado en exposición reciente a enfermedades transmisibles. En inmunizaciones, se toma en cuenta las fechas específicas de administración, los refuerzos tanto en la infancia como en la adolescencia, efectos adversos post-vacunación y si el carnet de vacunación está completo. Toma en cuenta si el niño tiene hernias o ha tenido hernias, apendicitis, fracturas. En alergia se toma en cuenta durante la lactancia e infancia, si el niño tiene hipersensibilidad, si es intolerante a algún alimento o si tiene alergia a algún medicamento. En los medicamentos actuales se incluyen los remedios caseros, medicamentos de medicina alternativa, medicamentos de venta libre que haya consumido el niño. En antecedentes familiares se hace énfasis en el nivel educativo de los padres, en la historia laboral de los padres, en la salud mental, en la consanguinidad,
si alguno de los padres ha sufrido o sufre de alguna enfermedad como diabetes, tuberculosis, enfermedades cardíacas, la hipertensión arterial, enfermedad cerebrovascular, enfermedad renal, cáncer, artritis, anemia o migraña. Historia psicosocial es la descripción narrativa que capta la información relevante sobre el paciente como persona. La anamnesis pediátrica es la recolección de información obtenida del paciente y los familiares. Además, es un conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones e información de cualquier índole acerca de la situación y evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso asistencial. En la anamnesis realizamos una serie de preguntas las cuales nos guían a un diagnóstico. Sin embargo, en un paciente pediátrico es diferente, ya que muchas veces es el familiar o la persona quien lo cuida quien lo trae a consulta. Desde este punto existe una barrera, ya que muchas veces el paciente pediátrico es tímido, no se siente seguro, no quiere cooperar o quiere estar en otro lado. Es así que el ambiente para él se vuelve distinto y este se encuentra nervioso. Ante esto, el personal de salud debe actuar de una forma distinta. Lo primero que debemos tener en cuenta es que las preguntas van dirigidas hacia un tercero, pues en la mayoría de los casos, y cuando son niños muy pequeños, no comprenden su entorno o su condición. Muchas veces estos no saben hace cuánto tiempo presentan los síntomas o la gravedad de la enfermedad y se encuentran desorientados y no tienen el criterio suficiente para valorar su condición. Para el examen físico se debe respetar la privacidad del paciente en todo momento. Es por ello que no es necesario pedir al paciente que se desvista, solo en casos como en la valoración torácica o la valoración genital. Estetoscopio, mandil, termómetro, camilla, bajalenguas. Además de eso, también utilizaremos el fonendoscopio, el saturador, balanza, cinta métrica y guantes de manejo para nuestra bioseguridad. Debemos recordar que es muy importante antes de cualquier procedimiento realizar el lavado de manos. Además de que debemos recordar que debemos realizar la presentación nuestra con el paciente, preguntarle su nombre y explicarle el procedimiento para que éste lo apruebe. Vamos a pesar y tallar al niño. Para esto, el niño deberá quitarse los zapatos y cualquier adorno del cabello que pudiera estorbar, pararse recto mirando hacia el frente. Haremos la temperatura con un termómetro digital, la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, la toma de presión arterial. Para esto el niño debe estar en reposo mínimo 5 minutos, evitar preocupaciones como vejiga llena y estar tranquilo, y el ambiente debe ser tranquilo. El paciente debe estar sentado con la espalda recta y un buen soporte del brazo. El brazo debe estar levantado a la altura del corazón. Se debe colocar el brazalete adecuado para el tamaño del brazo, ubicando los 2 a 3 centímetros sobre el pliegue. Vamos a evaluar si no existe caído, si presenta alguna lesión. Dentro de la piel observaremos el color, la uniformidad, el grosor, la simetría, la humedad, la temperatura, la textura, la turgencia y la movilidad. Además debemos observar los ganglios linfáticos para descartar cualquier patología. Empezaremos con la boca. Para esto se debe palpar los labios, la boca cerrada, luego examinar los dientes, la lengua, mucosas. Observa el color y la condición. Al mismo tiempo se evalúa el paladar, la úvula, la orofaringe y también se debe estimular el reflejo nauseoso. También se debe examinar la nariz, palpar el dorso, se debe evaluar la permeabilidad de los orificios nasales, la mucosa, el tabique nasal. También debemos explorar los oídos, la parte externa e interna,
Evaluaremos la membrana timpánica, el color, el contorno, la movilidad y, si es posible, la audición. Continuando con la realización del examen físico pediátrico, vamos a realizar la valoración en el sistema musculoesquelético. Es importante ayudarnos de la palpación, percusión, auscultación y observación. Se debe realizar comparando la simetría ósea mediante la inspección entre el lado derecho o izquierdo y buscar la existencia o no de deformidades óseas o edemas de partes blandas. Los huesos deben ser simétricos, ya que en la edad preescolar predominan las deformidades, como por ejemplo en la columna vertebral, por el crecimiento rápido que los niños poseen. Se pueden encontrar la lordosis cervical, donde hay una curvatura cóncava, la cifosis a nivel del tórax, donde la columna invierte su curvatura, o la lordosis lumbar, donde la columna tiene una curva cóncava hacia atrás. Para realizar el examen o la valoración torácica, vamos a empezar por revisar la piel de la cara anterior y dorsal del tórax. La palpación de las estructuras osteoarticulares, el alineamiento de los huesos, por ejemplo, si las clavículas, las líneas vertebrales coinciden con el apófisis espinoso. Los omóplatos, cuyo límite se halla a nivel de la séptima costilla. Es importante valorar las lesiones a nivel cutáneo, ya que estas nos pueden orientar hacia varias patologías. La expansión respiratoria se realiza para comprobar los cambios de volumen que ocurren, donde le vamos a pedir al paciente que respire profundamente y con frecuencia. La puntuación cardíaca es parte importante de la exploración del paciente pediátrico, ya que en esta edad es donde se diagnostica la mayor parte de enfermedades cardiovasculares. Se distinguen 4 focos principales de la exploración cardíaca que debemos aplicar. En el examen genital se debe valorar frente o en presencia del familiar. Es importante respetar la privacidad del paciente en todo momento y se debe valorar la aparición del vello púbico, anomalías como malformaciones congénitas, hernias inguinales o genitales, masas o quistes y explicar al familiar cada cambio que los niños sufren durante su crecimiento. Finalmente, para concluir el examen físico, este debe ser explicado tanto al paciente como al familiar. El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, cumpliendo con su rol de Rectoría de la Salud y en el marco de las políticas, planes, programas, normas y protocolos, ofrece a los profesionales de salud un manual que integra todas las actividades que deben realizarse para una atención integral con calidad, contribuyendo a la reducción de morbimortalidad en niños menores de 9 años. El Manual de Atención Integral a la Niñez ha sido diseñado de forma tal que se pueda consultar todas las actividades que se realizan en cada uno de los controles de niño sano, de modo que los usuarios de este documento se dirijan directamente a la sección que necesiten consultar.